Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Muchas personas me dicen que las ideas de la libertad son utópicas, porque si de alguna manera pudiéramos implementar las ideas de libertad, lo que sucedería, a fin de cuentas, es que la gente podría hacer lo que quiera. Pero como la gente puede hacer lo que quiera, en términos generales podrían matarse entre ellos o hacer cosas malas. Entonces, como la gente es mala, porque si tú dejas a la gente libre, pues sería mala, pues entonces requieres de un gobierno que vigile que la gente mala no tome el control, porque si la gente mala tomara el control, pues sería muy malo. Y entonces dicen que por eso es utópico, porque necesitas que alguien supervise a la gente mala. Pero en realidad esto tiene un pequeño problema. El pequeño problema es que en realidad el gobierno está formado por personas, como tú y como yo, como cualquier otra persona. Y si las personas tienden a ser malas, pues obviamente las personas en el gobierno también pueden tener esos mismos efectos. Si tu intención es que la gente no se mate entre ellos y no haga cosas malas, pues el problema es que la gente que está en el gobierno también puede ser gente mala. Entonces, para que funcione un sistema de gobierno, pues lo que debemos partir es que las personas que están en el gobierno no sean malas, sino que sean 100% buenas para que funcione el gobierno. Pero el problema con el gobierno es que el gobierno es un monopolio y los monopolios tienden a ser malos. O sea, a la hora de trabajar, a la hora de formarse los monopolios, normalmente los monopolios, y principalmente los monopolios en donde es el uso de la violencia como uno de sus medios para lograr sus fines, pues normalmente estos monopolios tienden a llamar a las peores personas. O sea, una persona que es buena en el trabajo, que tiene buenas ideas, que tiene un buen desarrollo personal, pues no es muy atractivo estar en el gobierno, porque en el gobierno de alguna manera tienes un estándar, o sea, tienes que cumplir con un estándar que el gobierno te pide. Y si tú te sales de ese estándar, el problema es que tus propios compañeros pueden atacarte, porque si tú levantas el estándar y todos sus compañeros ya están en un nivel en el cual están en su, digamos, su zona de confort, pues una persona que trate de subir el estándar, pues no es bienvenida. Pero en una empresa privada funciona al revés. Las personas que no es, todo el tiempo quieren subir su estándar porque posiblemente les den bonos de productividad o les puedan dar un aumento o les puedan dar un puesto más importante dentro de la empresa. Entonces, funcionan diferente. En el gobierno hay que tener un estándar y en la iniciativa privada hay que tener un desarrollo. Por eso el gobierno normalmente tiende a llamar a las personas menos calificadas y más problemáticas de alguna manera. No quiere decir que todos en el gobierno sean malos y problemáticos, pero normalmente esa es la gente que trae, principalmente en los puestos de poder. Por eso en los puestos de poder hay mucha violencia, principalmente en lo que es la policía, el ejército, los ministerios públicos y los jueces. Son normalmente en estas posiciones de poder que tienen trato directo con el ciudadano, tienden a ser muy personas malas. Yo durante algún tiempo estuve viendo si trabajaba yo en los tribunales y todo esto. Y la verdad que era un ambiente muy pesado, era un ambiente muy difícil, era un ambiente en el que pues tú tenías que tener ciertas cualidades. Y yo lo acepto, yo no tuve esas cualidades, yo dije, esto no es para mí. Yo dije, no me veo compartiendo mi vida con personas que tienen una ansia de poder muy malos, que cuando como tienen una posición de poder sobre los demás, se portan de una manera muy psicótica, ¿sí? Porque así son los ministerios públicos, así son los policías, principalmente los agentes de investigación, o los jueces, ¿no? Entonces dije, no, pues no es mi ambiente, yo que esta cosa, y yo me dedico a la iniciativa privada, soy comerciante, y es una cosa en donde pues yo me pruebo a mí mismo, no tengo jefe, yo voy avanzando según mis posibilidades y mis necesidades, y me ha ido bastante bien, creo yo. Y el asunto es el asunto es que tú no puedes tener o esperar a que el gobierno sea bueno y que nos gobiernen ángeles porque esos no van a ser corruptos y no van a ser malos. Pues la verdad que no, la verdad que siempre habrá gente dispuesta a sacrificar a los demás por obtener poder. Y por eso la idea de que es utópico las ideas de libertad, pues es más bien al revés. Los que tienen que demostrar, porque la carga de la prueba está en los que están en el gobierno, o los que apoyan al gobierno, o los que creen en el gobierno. La carga de la prueba recae en ellos que pueden hacer las cosas bien. Y la experiencia
y millones de muertos. Nos dan la razón de que el gobierno no es capaz de solucionar los problemas. El gobierno es un estorbo, es un obstáculo que hace que la potencialidad de la raza humana no se exprese al 100%. Y hay otra cosa por la cual también yo creo que el estatismo es más utópico que las ideas de la libertad. En un ambiente de libertad, las personas pueden hacer lo que quieran. Significa que pueden hacer lo que sus capacidades les indiquen y sus posibilidades económicas también, aunque no se excluyen una con otra. Una persona con pocas posibilidades económicas, pero tiene una capacidad física, personal o mental muy buena, puede lograr una buena capacidad económica. Hay ejemplos de eso, hay muchos. Mi papá es un ejemplo de esos. Pero en el ámbito de las personas, esas personas no tienen que dirigir absolutamente nada más que sus propias vidas y enfocarlas en sus propias decisiones. O sea, el único conocimiento que tienen que tener es sobre sus capacidades. Cuando me refiero a sus propias vidas, no me refiero a que ellos van a hacer las cosas solos, sino que si son capaces de poder administrar una empresa, dirigir al personal, sí, porque también dirigen personal, pero las relaciones que tienen con sus empleados, con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes, es una relación voluntaria. Si yo los trato mal, pues mis clientes no van a ir, pero si los trato bien, sí van a ir, porque van a querer estar ahí. Pero el gobierno es más utópico que eso, porque el utópico parte de la idea de que tú puedes saberlo absolutamente todo. Si tú quieres controlar un grupo de personas y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse, lo que tienes que hacer primero, antes de dar órdenes, es saber exactamente qué es lo que se necesita. Por eso esta idea de la imposibilidad del cálculo económico es muy importante, porque la imposibilidad del cálculo económico lo que hace a fin de cuentas evita que los que están en el gobierno puedan lograr sus objetivos, porque no pueden saber en ningún momento qué es lo que la gente quiere, cuáles son sus necesidades, qué es lo que va a hacer. Es más, aunque pudieran hacer estadísticas y cosas así, porque eso es lo que hacen, estadísticas y estudios para saber, en el momento de que tú aplicas una medida, una política económica, lo que sucede es que en ese mismo momento la gente puede cambiar de parecer. A lo mejor tú ya hiciste un estudio para construir una carretera o para sacar un plan de ayuda a la gente pobre, pero a lo mejor en el momento en el que estás aplicando el plan, a lo mejor sucede algo que hace que la gente cambie su parecer o sus planes, o sucedan cosas como los desastres naturales que cambian toda la dinámica de una sociedad. La sociedad no puede tener a alguien que la dirija o que intente dirigirla porque no va a lograrlo. Me da la impresión de que la sociedad en sí misma se maneja bajo sus propios parámetros. O sea, la sociedad va enfocada en una dirección y los que gobiernan tienen una información que es sesgada, que está incompleta, que cambia todo el tiempo y que tratan de empujar a la sociedad hacia otro lado, hacia otra dirección en contraria o no a la misma a donde va la sociedad por sí misma. Y esto, a fin de cuentas, es un lastre para la sociedad, porque la sociedad se quiere dirigir hacia un punto, pero el gobierno trata de dirigir la sociedad hacia otro punto en contrario. Y esta lucha es lo que genera, desde mi punto de vista, la pobreza y la miseria humanas. Un ejemplo de esto es Venezuela. O sea, la sociedad venezolana quiere algo, quiere hacer su desarrollo en algún punto, pero el gobierno de Maduro quiere ir o llevar a su sociedad hacia otra casa, hacia una sociedad dirigida por un líder. Y esto causa un conflicto, y los conflictos son principalmente económicos y la miseria que se vive en ese pueblo. Entonces creo pensar que puedes tener un gobernante que primero tiene que ser una muy buena persona, el hombre bueno. Tengo un audio sobre eso, sobre el hombre bueno. Y aparte tiene que tener el hombre sabio, porque tiene que saberlo todo, en todo momento y todo. Por eso la idea, y repito, la idea de que el estatismo es más bien como una religión que cree que puede haber alguien bueno, como un Dios, que puede saberlo todo y que puede actuar de manera omnipotente, o sea, con la capacidad de poderlo hacer todo bien, pero esto es una idea falsa, esto es una idea utópica. La idea de un hombre bueno que pueda saberlo todo y que pueda hacerlo todo bien, es una idea utópica. En cambio, la idea de la libertad no parte de la idea de un hombre así, sino los hombres pueden tener errores, puede haber gente mala, por eso podemos tener maneras de combatir a la gente mala, pero en realidad todo el tiempo, y eso es una verdad que escuché de un filósofo español, y la verdad es que él dice, si nos podemos saber en nuestro día a día
en nuestro día a día, en la realidad de nuestras vidas, la mayoría, es más, si no todas las personas con las que tenemos contacto, son gente buena. O sea, no son asesinos, no son violadores, no son asaltabancos, ¿sí? La mayoría de las personas vivimos rodeada de gente buena. No hay gente, no salimos a la calle con la idea de que nos van a matar, que nuestro vecino de enfrente va a salir a matarnos. No, en realidad no. Saludamos a nuestro vecino de enfrente, vamos al parque, vamos al centro comercial. Claro, hay gente mala, pero pues el gobierno no ha podido controlar a la gente mala a través de sus planes de seguridad, pero el mercado podría tener otras maneras de cuidar a esta gente mala. Por eso la idea del estatismo es más bien una idea utópica y la idea de la libertad es más bien una idea sensata, apegada a la realidad, que no parte de una ilusión o una cosa fantástica, sino más bien parte de la idea de que la gente no es perfecta y que hay que buscar la manera de solucionar los problemas a través del mercado o de las relaciones voluntarias. Muchas gracias y recuerde visitar nuestra página de libertarios.info donde hay más información como esta y se los agradezco. Muchas gracias.